Muy buenas a todos, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Pintado de Figuras Anime con Axis Repaint. Hoy os traigo la figura de Naruto. En este tutorial de pintado lo he dividido en dos partes. En el vídeo de hoy pintaré la ropa y un par de accesorios. Está chulo, ¿verdad? Pues nada, si estáis listos, vamos a por ello. Primero comenzaremos con la imprimación. Con 2 o 3 capas de imprimación con el aerógrafo será suficiente. Para ello he utilizado imprimación blanca de Vallejo, diluida con un poco de agua y un poco de thinner. Aprovechando que tengo el aerógrafo en marcha y que la mayor parte de la figura contiene naranja, he pintado toda la figura excepto la cabeza con naranja fuego 72008. Ahí tenéis la figura lista para empezar a pintar con los pinceles. Con el naranja interior y con el rojo denso 72141 o rojo visceral o rojo escarlata, cualquiera de estos 3 rojos son muy similares. Me dispongo a pintar la sombra de todo el chándal. Este sombreado fue el proceso más tedioso de toda la figura, ya que hay que pintar todas las sombras a prácticamente toda la figura. Para saber dónde pintar las sombras, teniendo la figura de frente, he imaginado que la fuente de luz proviene de la luz superior izquierda. Otra manera de ayudarte a poner sombras sería utilizando una lámpara y poniendo la figura debajo. Y por último, y no menos importante, para ayudarte a pintar, aparte de mi vídeo por supuesto, es buscar referencias de Naruto, ya sea en Google, Instagram, Pinterest, etc. Si os fijáis, debajo de cada pliegue pintamos sombra. Debajo de cada objeto dibujo sombra con una forma parecida a la del objeto. Tampoco me vuelvo loco con las formas. Con que se parezca un poco a la silueta es más que suficiente. Si os fijáis, en algunas de estas sombras son bastante sencillas. Únicamente tenéis que poner el pincel, apoyarlo un poco dentro del pliegue y deslizar sobre ese pliegue. Algunas de estas sombras son muy sencillas de pintar. Fijaros también cómo afilo el pincel cada vez que cojo, no siempre, pero prácticamente en todas las pinceladas, cojo un poco de pintura y doy una vuelta, digamos como una media vuelta en la paleta antes de disponerme a pintar. Y es una forma pues de afilar el pincel y tener pues eso, más punta, con lo que obtendrás más precisión. Ahí tenéis otro avance más de las sombras. Obviamente no pongo todo el pintado de las sombras, ya que, como os digo, es el proceso más tedioso y me he tirado bastantes horas con estas sombras. Así que pues he puesto las principales y el resto pues os las muestro.
Fijaros también en la mano que sostiene el pincel, cómo a veces se apoya en la figura para también tener más estabilidad y con ello más precisión a la hora de pintar, ya que queremos líneas rectas perfectas. Y al fin, ahí tenéis todas las sombras del chándal de Naruto. Ahora, con el amarillo lunar 72005 o cualquier otro amarillo que tengáis similar, lo mezclo con el naranja anterior y vamos a pintar la primera luz del chándal. Estas luces las pintaré en las partes superiores izquierda de la figura, principalmente en los pliegues de la ropa, dejando sin pintar toda la zona derecha de la figura. Es ahora cuando empiezas a pintar las primeras luces, cuando ya empieza a coger volumen la figura. Cuando ya teníamos pintado el color base, le hemos añadido las sombras y ahora con esa luz es cuando ya la cosa empieza a coger contraste y bueno, pues coge un aspecto mucho más chulo. Por cierto, hay una cosa que en el vídeo, bueno, no lo veréis mucho, porque a veces se me olvida, pero hay que lavar el pincel más a menudo. Porque si la pintura se queda en la parte metálica, que no recuerdo el nombre de esta parte, pero se queda en la parte metálica del pincel, el pincel se estropea. Y las puntas, o sea, lo que son las cerdas, lo que son los pelos, se acaban abriendo. Y con eso pues ya podéis tirar el pincel porque no vale para nada. Así que cada 2-3 pinceladas metéis el pincel en el cubito de agua y lo limpiáis. Una buena forma de conservar la punta. De todas maneras, ya os lo comenté en otros vídeos. Yo utilizo pinceles de los chinos. Para este tipo de figuras no gasto los pinceles profesionales que tengo. Más que nada porque los cargo mucho de pintura para intentar cubrir de una sola pasada. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck. Y ya está, terminada la primera luz del naranja. Y ahora, añadiendo blanco a la mezcla anterior, o si tenéis, por ejemplo, un carne dorada también valdría, pintaré encima de las luces que había pintado anteriormente, pero reduciendo el área a pintar. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I
attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. ¡Yepa! Llegó el momento que tanto esperaba. Es ahora cuando le dais al like, os suscribís a mi canal y le dais a la campanita. Sois lo mejor. Muchas gracias, amigos. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Y segunda luz finalizada. Esta fue fácil, ¿eh? Y ahora vamos a por las partes azules. Con el azul oscuro 70-899 pinto todas las zonas del chándal y accesorios que contienen azul. Ahí lo tenéis. Ahora añadiendo turquesa halcón milenario, que por cierto aquí los de Vallejo se vienen arriba con el nombre, el 72024, lo añadiremos al azul anterior y pintaremos las luces de todos los objetos, siguiendo el mismo patrón que pintamos con el naranja. Luz proveniente de la parte superior izquierda. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of ¿Veis la importancia de tener el pincel, la punta del pincel afilada? Si no tenéis la punta del pincel afilada, dibujar esas líneas os va a costar un montón y os vais a poner de mala leche. Así que intentar siempre mantener la punta del pincel afilada, como os he comentado anteriormente. Todas las luces del color azul.
Ahora, añadiendo azul glaciar 72095 a la mezcla anterior, pintaremos la segunda luz. O si no tienes este azul, puedes añadir blanco al azul anterior. Esta última pintura, el azul glaciar, es un azul muy muy clarito, no tiene ningún misterio. Ahí es exactamente lo mismo que en la segunda luz del naranja. Intentaremos pintar en las zonas donde ya habíamos pintado la primera luz, pero reduciendo el área a pintar. Con eso pues creas un poquito más de volumen. Y ahí tenéis la segunda luz del azul terminada. Ahora, mezclando un poquito de marrón cuero 70-940 o cualquier otro marrón similar con blanco, voy a pintar el vendaje de la pierna y el cuello de la chaqueta. Ahí lo tenéis. Ahora, mezclando un poquito de negro a la mezcla anterior, voy a pintar las sombras de estos últimos objetos, intentando siempre seguir el mismo patrón de luces anterior. Ahora, añadiendo una pizca del marrón anterior al blanco, voy a pintar la luz de este último color.
Y con esta última luz finalizo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este último tutorial de repintado, y si así es, dejármelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. No os olvidéis de darle al like, suscribiros si todavía no lo estáis y la campanita. Así que nada chicos, sin más, os doy las gracias por ver mis vídeos al completo y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y feliz año nuevo.